Bienvenidos a su canal Historia Bíblica y más. Hoy venimos con un tema interesante y sobre la actualidad, sobre lo que está pasando ahora mismo entre Israel y Palestina. Y vamos a hablar sobre las profecías de Ezequiel. Vamos a ver si se están cumpliendo ahora mismo. Bien, a lo largo de los tiempos hay muchísimas profecías de la Biblia que se han estado cumpliendo una tras otras. Y todas las cosas que van ligadas al pueblo de Israel, la mayoría de ellas están profetizadas en la Biblia. Desde que se formó el Estado de Israel, Israel ha estado en un continuo conflicto con lo que es Palestina. Pero si nos fijamos bien, en la Biblia aparece todos los conflictos que Israel tenía con los países alrededor. Lo único que las peleas, las guerras eran diferentes, ya que antes no existían esta tecnología que hay ahora, ni estas estrategias de ataque, pero sí había muchísima guerra. Ahora vamos a ver una de las profecías que se están cumpliendo en este momento. Mientras yo hago este video, mientras ustedes están viendo este video, se están cumpliendo profecías en lo que es la tierra de Israel. Y te voy a pedir que me acompañes a Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al 22. Y vamos a leer esta escritura y a través de esta escritura vamos a ir encajando cada cosa que ha ido aconteciendo hasta ahora. Leemos Ezequiel 37, versículo 15 al versículo 22. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Acabamos de leer esta profecía en Ezequiel. Ahora vamos a centrarnos en dos versículos, que son el versículo 21 y 22. Vamos a leerlo nuevamente para tener bien encajado todo y ir encajando todo en su lugar. Versículo 21 dice: y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. En el versículo 21 nos habla: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Este versículo 21 relata de que Israel estará dividido en algún tiempo específico por toda la faz de la tierra, pero que Jehová los traerá de nuevo a su tierra, a la tierra que le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, que les pertenece por herencia. Este acontecimiento sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. El pueblo de Dios tuvo que dividirse porque estaba amenazado por la Alemania nazi. Y si podemos leer los registros de la Segunda Guerra Mundial, hubieron millones, miles de judíos muertos del pueblo de Dios. O sea, esto se efectuó allí. Pero Dios le prometió que lo iba a traer a su tierra, y en su tierra lo iba a hacer una nación. Y dice el versículo 22: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos
Y cuando se efectuó esto, Israel por primera vez es proclamada una nación. Después que se acabó la Segunda Guerra Mundial en el 1945, hubo una migración masiva hacia la tierra de Israel, hasta que 3 años después de acabarse la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, Israel es proclamada nación. Allí en su tierra, después de la proclamación de Israel como nación, ya en su tierra establecida, en aquella tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob y que le pertenece por herencia, a partir de allí comenzaron los conflictos con Palestina, y a partir de allí muchísimos pueblos no estaban a favor de Israel, como se venía desde la antigüedad, o sea, como se venía viendo desde la antigüedad. Podemos ver que muchísimos pueblos, después de Israel conquistar la tierra, muchísimos pueblos se levantaron contra Israel. Uno de ellos eran los amalecistas, otro eran los filisteos, otro era Asiria, Babilonia invadió. O sea, muchísimos de los pueblos alrededor comenzaron a pelear, a batallar, a declarar la guerra a Israel. Y esta no fue la excepción. Inmediatamente Israel se declara como una nación, los pueblos alrededor comenzaron a atacar, y uno de los más cerca, obvio, es Palestina, y desde aquel entonces ha estado en guerra con Israel. Ahora vamos a ver otra profecía en el capítulo 38 de Ezequiel, que es la profecía contra Gog. Vamos a leer la escritura y vamos a ir encajando estas cosas en su lugar. Bien, Ezequiel capítulo 38, versículo 1 al 9. La palabra de Dios dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová, el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Meset y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fud, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma en los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moraban confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Vamos a dejarlo ahí. Bien, acabamos de leer esta profecía que va dirigida a uno de los líderes de una nación grande, de alguien que tiene muchos aliados y tiene un gran poder militar. Alguien que al cabo de años, después que Israel se hizo nación, al cabo de años vendrá en contra de Israel a la guerra. Pero vemos lo que Dios dice aquí. Este personaje que tiene mucho poder y muchas influencias y muchos aliados, como ya lo acabamos de leer, vendrá en contra de Israel. ¿Por qué? Porque la ve quizás despojada, porque la ve quizás que no tiene un gran poder militar, porque la ve que todo el mundo esté en contra, y quizás tome esto como pretexto y arremeta contra Israel. Pero aquí hay una profecía que inmediatamente cuando suceda, que me imagino que no será muy tardío, cuando suceda nos daremos cuenta y vamos a saber cómo será el final de aquella gran guerra y de aquella gran nación que se levantará contra Israel. Bien, la pregunta es: ¿de dónde viene Gog? Bien, vamos a leer el versículo 15 y el 16 de Ezequiel capítulo 38 para ver la ubicación de esta nación que se levantará en contra de Israel. Vamos a leer el versículo 15. Dice: Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Bien, aquí vemos que Dios ya ha formado este plan para que esta gran nación vaya contra el pueblo de Israel. Y así, cuando Dios libere a Israel, cuando Dios le dé la victoria
a Israel, entonces los pueblos alrededor se darán cuenta de que verdad el Dios de Israel es el Dios verdadero y que verdad la tierra que ocupa Israel, a pesar de toda la guerra que tenía, es la que le fue prometida ya de parte de él. Así que, ¿cuál es esta gran nación? Bien, yo voy a estar poniendo un mapa aquí del Medio Oriente y vamos a ir viendo las naciones del norte. Y si nos damos cuenta, si trazamos una línea del norte de Israel, podemos ver que hay varias naciones de en medio, pero la más poderosa es Rusia. Y aquí la pregunta es, ¿será Rusia que vendrá contra Israel y arremeterá contra Israel? ¿Se unirá Rusia en contra de Israel, así como lo está Palestina y muchos pueblos alrededor? Esta es la pregunta ahora mismo que muchos están haciendo, si será Rusia, y es lo más probable, pero como no ha sucedido aún todavía, no podemos afirmar con tal claridad que sí será Rusia, aunque es lo más probable que sí sea Rusia, porque si vemos la noticia, ya Rusia está hablando en contra de Israel, está hablando en contra de los Estados Unidos, porque Estados Unidos está apoyando a Israel, y un sinnúmero de noticias que están surgiendo por ahí. Esta profecía se está cumpliendo ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí tratando de desarrollar y tratando de investigar quién es aquella gran nación que atacará a Israel y que será derrotada según dice la Biblia. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete, dale a la campanita para así seguir dándole seguimiento a esta gran profecía que se está cumpliendo ahora mismo en Israel y Palestina, en aquel conflicto que está ardiendo allí en el Medio Oriente ahora mismo. Así que suscríbete, comenta aquí debajo cuál es tu opinión sobre esta profecía y nos vemos en el próximo